¿Cuántos se recuerdan que la semana anterior estuvimos hablando un tema muy interesante? Yo lo estuve viendo ayer, digo, wow, ese pastor también está tremendo para predicar. Solo él se entiende, pero está tremendo para predicar. La humildad precede a las riquezas. Ese era el tema de hace 2 semanas atrás. Okay. Vimos que la palabra preceder implica ir antes. The word before means before. Y eso nos llevó a entender que para Dios es más importante que tú seas humilde And that led us to understand that God is more antes important de for que you tú to seas be rico. humble before you become rich. Y tal vez estoy entrando en un terreno donde ustedes, algunos como que no mucho les gusta el tema. And I be me entering a territory that many of you may not like, Pero si esta iglesia but if this church tiene proyectos hacia futuro, has future projects, va a tener que entender que Dios es un Dios de provisión. you're going to have to understand that God is a God of provision. Porque hasta donde hemos llegado el día de hoy Because up till where we ha are sido now, por la provisión y la gracia de Dios. it has become because of God's provision Por and eso favor. estamos sentados y estamos acomodados en este lugar. And that's why we are here today. De lo contrario, no. On the contrary, Entonces, para Dios primero es importante tratar tu corazón. so for God it's important to first Hablamos de treat eso your la heart. semana anterior en el mensaje que And we spoke trajimos, that in the previous message that we brought. de que para Dios poder bendecirte en abundancia, In order for God to bless you abundantly, primero trata con tu corazón. He first deals with your heart. Te lleva a un lugar donde Él va a tratar contigo. He brings you to a place where He's going to deal with you. Hablamos que Jacob tuvo la bendición de parte de Dios de ser tratado por Dios. We spoke about how Jacob was dealt with God. Hubo un proceso en la vida de Jacob. There was a process in Jacob's life. Okay. Vimos el significado de ciertos nombres que hay en la Biblia. We saw the different names, significance that Y there no es were. casualidad que algunos de ellos tengan que ver con casa de Dios And there wasn't a casualty that one of them had to deal with the house of God o territorio, or territory, porque Dios es específico because God specified y es especialista and is a specialist en tratar con el ser humano. in treating with human beings. Pero muchas veces Dios lleva al ser humano a su territorio. But a lot of times God brings them to His territory. Y entiendo que la Biblia dice que toda la tierra, todo le pertenece a Dios, el mundo y lo que en él habita, todo es de Dios. And I understand now that everything that is in the earth belongs to God. Porque no crea que después de que yo predico no me quedo pensando en las cosas que Dios me dio a predicar. After I preach, I begin to think about the things that God gave me to preach. También hago ese ejercicio. I also perform that exercise. Y meditando en eso, And meditating in it, el Señor traía una palabra a mi corazón. God brought a word to my heart. Que aunque todo es territorio de Dios, todo le pertenece a Dios. El Even though universo entero everything belongs le to pertenece a God, the Dios. universe belongs to God. Cuando hubo un tiempo de rebelión en los cielos, When there was a time of rebellion in the heavens, dice que el diablo fue lanzado de ahí arriba. it says that the enemy Ya no was se thrown encontró from heaven. lugar para él. No había lugar para él en los cielos. There wasn't a place for him in the heavens. Y hoy se le conoce como el príncipe de la potestad del aire. And today he's known as the principal of the air. Y si ustedes se acuerdan, él tuvo un trato con Jesús. And if you remember, there was a Quería deal with, hacer que Jesús entrara a un territorio it was for Jesus to enter a territory donde podía él dominar a Jesús. where he can gain over Jesus. Estoy hablando de la tentación. Ok. Talking about temptation. Cuando le dijo a Jesús, si tú postrado me adoras, When todos los reinos que tú ves, yo te los doy. he told Jesus that if you bow down before me, I'll give you all of the ¿Qué le dijo? kingdoms, Porque míos son. because those A are él, mine. a él se los habían entregado. Because he was giving them to. Entonces, todo eso te lleva a ti a comprender que hay territorios.
So that is en to este understand universo that there are territories in this y aún en universe, esta tierra. even on La this semana pasada land. o antepasada te dije, cuando entramos acá, The week entramos before, al territorio de Dios. Told you that when we enter here, we enter God's territory. Cuando salimos de las puertas de nuestro recinto de reunión, When we leave through those doors, es lógico, entramos al mundo secular, it's logical that we enter into the secular world, donde todo mundo se mueve como quiere, como where puede y como sea. everybody moves however they please. Y por eso Dios nos exhorta a nosotros And that's why God tells us que seamos luz to be light en medio de las tinieblas. in the midst of the darkness. Y cómo cuesta ser luz, And it's very hard for us porque to do hay so, una batalla constante. because there is a constant battle. Días atrás yo tuve una batalla Days ago, I had a constante en mi battle, a vida. constant battle in my ¿ok? life. Como Dios permitiendo para que me acuerde So that God permitted for Okay. me to remember de lo que predicas what you preach realmente es correcto. is truly correct. ¿ok? Porque aquí, gracias a Dios, nos amamos con amor eterno, ¿verdad? Because here, thankfully, we love Amén. each other with eternal love, ¿ok? correct? O nos odiamos todavía un poquito el Or uno do al we otro. hate each other still a little bit? Pero allá afuera, hermano, usted But tiene un par de outside, enemigos allá afuera There's a lot of enemies out there que le quieren hacer la competencia that they want to o le quieren servir de compete with you, tropiezo. or they want to make you ¿Cierto o no? trip. True or not? Es cierto. It's true. Entonces aprendamos lo que Dios nos está llevando a realizar, que Dios nos ayude, que So Dios nos let's dé la learn from fuerza, what God que is nos dé la teaching sabiduría. us to give us ¿sí? wisdom, Si strength, queremos ir en proyectos de futuro, and go with future necesitamos projects. entender que Dios tiene que tratar con nosotros We have to understand that God has to deal with us para poder darnos esa transferencia que trae para nuestras in order vidas. for Him to En give todo us el that sentido de transfer. la palabra. In Va a all haber sense una of the gran word. bendición. There's going to be a great Pastor, ya blessing. tenemos bendición. Pastor, we Sí, already have a blessing. ya la Yes. tenemos, lo We already creemos. have it. We No hay already bendición obtain más it. grande que la vida eterna. There's no No hay greater bendición blessing más than the eternal grande life. que el There's no perdón de greater nuestros blessing pecados. than No the hay forgiveness bendición of más our grande sin. que el sacrificio de There's Cristo no en la cruz greater del Calvario blessing por than- todos nosotros los seres humanos. Eso lo entendemos y lo creemos. ¿ok? Pero para poder llevar este mensaje en los días actuales, necesitamos una provisión económica We de need a parte de Dios para ir economical hacia provision adelante. in order to move Ese forward mundo in de today's allá world. afuera That no se world mueve out si no es there, con dinero. You cannot move if ¿ok? it's not without money. Y la Biblia dice comprar sin dinero. And the Bible says buy without Pero para money. eso tenés que tener fe But de with que that- Dios for va a that traer you una have to have transferencia sobre tu vida. That God will Si give no, no you a vas a ver transfer in your cumplida life. esa palabra. No vine enojado, vine bajo la dirección del Espíritu Santo. I didn't come mad. I come under the guidance of the Holy Spirit. Por ahí dicen que el tener abundancia no es malo. They say that having abundance Y is probablemente not bad. no, porque Dios It's es un probably Dios not, de sobreabundancia. because God is a God of abundance. Los discípulos en un momento le dijeron, no hay pan, nada para darle de comer The a estos. disciples Le at dijeron one a point told Jesús, Jesus, there is envíalos no a su bread. casa. Send them home ¿sí? Porque es más fácil enviar a la gente a su Because casa it's y easier to send no them tener home. unos problemas. and not have any problems. Cada vez que Dios me dice, vamos a hacer un cambio, Every time yo God tells me me toco mi we're gonna cabeza y do digo, a Señor, change, otra vez. I touch my head, I'm like, again? Porque yo sé que vienen cosas que tienes que enfrentar para poder ir hacia adelante. Because I know things are going to come to confront in order to move forward. Entonces es más fácil decirme, hermanos, me retiro, cada quien para su casa, calabaza, Brothers, calabaza, I leave everybody to their own home, toquen una taza Grab y todos para a su casa. cup, and everybody go home. Pero ese no es el caso acá. But that is not the case. Estamos por cerrar un año, We are about to close a estamos year. por empezar otro. We are about to start Allá another afuera hay year. guerra y rumores de guerra, And there is rumors pero of acá war out adentro there. hay una palabra de bendición, de But in esperanza, here de there paz, is a word de of seguridad, de peace, vida of eterna. blessing, of ¿ok? eternal life. Estamos confiando en el Dios We are Todopoderoso. trusting in the almighty, powerful God. Que todavía falta que el evangelio del reino sea predicado en todas partes del mundo. There is still left for the word of the gospel to Y be spread entonces in all vendrá el areas fin. of the world. Y nosotros todavía somos parte de esa iglesia que And we are Dios still ha part llamado of that para church that predicar God el evangelio. called to preach the gospel. Hay cientos de miles de pastores There's predicando el 100,000 evangelio. of pastors preaching the gospel. Otros simplemente dando conferencias de Others just motivación giving a la simple gente. conference Pero and hay giving otros que motivational están talk. predicando el evangelio para poder alcanzar aquellas almas que todavía están perdidas.
Como un día usted y yo estuvimos. just like you and I were there once. Venía hoy hablando con mi esposa, Today I was speaking with my wife, recordando con ella remembering with her cosas de mi vida pasada. things of my past life. Y le decía a ella, muchas veces Dios permite que sucedan cosas And I was en mi telling her vida, that a lot of times God permits for en things mi to happen in your carácter, life, en mi in your character, temperamento, in para your que yo no me temper, olvide de dónde Dios me sacó. in order to forget from where God took me Para out, que yo no me olvide del amor tan grande que Dios me mostró. so that I won't forget of God's great Ahorita que love. los hermanos cantaban esta última alabanza, The Él es mi worship team padre, was yo singing the soy last su hijo. song that God is my father and I Esa am his palabra es child. tan profunda, llega a That mi word corazón, is porque so yo puedo profound in my creer hoy. heart Yo because- tuve un papá, because yo I didn't crecí have a- en un hogar disfuncional, pero crecí. I grew up in a dysfunctional ¿ok? home, but Pero un amor como el de Dios, But a love like sentirlo yo God, en to mi feel it vida, in my no lo había life, sentido. I did Yo not sé que ni feel it. usted lo había sentido, hermano. Y tal vez tuvo un buen hogar. Maybe you grew up in a good Algunos home. tal vez no lo tuvieron. Maybe some of y'all ¿ok? didn't have it. Pero Dios conoce But God nuestros knows corazones our y nos hearts dejó sentir su gran amor let- como Padre. permitted No us como for Dios, him to feel- como Padre. Y ahora podemos decir, Él es mi Padre. And now we can say that He is Y our yo soy Father su hijo. and I am His child. ¿ok? Y hoy ya no hay cadenas, y hoy soy And there libre are del no temor. chains. I am broken free from ¿Cuántos son libres del temor? fear. Amén. How many are free ¿Cuántos from van a fear? enfrentar el futuro sin temor? How many are going to confront the Amén. future without fear? Porque necesitamos una iglesia que enfrente el Because we futuro need a church sin that can temor, confront without fear, que tenga seguridad that has a de lo que security, cree, de that lo is que sure of estudia, what they de lo believe, que entiende en las of what escrituras, they understand in the scriptures, para que siga avanzando. so that they can move forward. Que Dios nos ayude. May God help us. La semana entonces anterior terminamos leyendo Génesis 32. The week before we Vaya a finished reading Génesis Genesis 32. 32. Let's go to Genesis 32. Leímos versículos del 22 al 32. We read verses 22 to 32. Y ahí en esos versículos nosotros vimos And que in those llega un verses, momento we saw that there was a moment en la vida de Jacob, in the life of Jacob que cuando Jacob va de regreso a la casa de su padre, that Jacob's going back to his dad's house, a la nación de donde él salió, de donde él to nació, the nation from Okay. which he left. vimos que hay un momento en que Jacob se queda solo. There's a moment that we see that Jacob is left alone. Él llevaba muchas cosas, llevaba ganado, was llevaba carrying a lot of provisión de parte de Dios, a lot porque of Dios, animals se and recuerdan, ya había provisions. hecho una transferencia en su vida, Because God made a porque ya transference Jacob in había his tenido life. un trato Because there was Okay. already a treaty de parte de Dios. from God. Pero cuando él va en camino de regreso a la casa de su padre, But when he's on his way back to his father's house, Jacob se recuerda que en su infancia, en Jacob su remembers juventud, en algún in his momento youth, de in su his crecimiento, childhood, and tuvo un at some pequeño point inconveniente its- con su hermano. he had a small inconvenience with his brother. Y él quería hacer las paces con su hermano. And he wanted to make peace with his brother. Y le manda un presente a su hermano con un grupo de gente. And he sends a En present sí to lleva his brother with a dos group of people. o tres grupos de personas three salen group a of people encontrarse con el hermano Go de Jacob. off to meet with Jacob's brother. Y le dan la noticia a Jacob, si ustedes se acuerdan y And they leímos, give Jacob the que, news que viene Esaú, que es el that hermano de Jacob, Esau a encontrarse con Jacob. came to meet with Jacob. Y le dicen a Jacob, And sí, they tu tell hermano Jacob viene a encontrarse contigo, pero no viene solo. That your Viene brother's con coming to meet you. 400 hombres. But he's not coming alone, he's coming with 400 men. Y vimos ahí, hablamos de que Jacob And we en saw and aquel we tiempo spoke ya that tenía la posición económica, ya he had tenía the tal vez la economic fuerza para position poder enfrentarse a su to hermano y a confront 400 his hombres, brother and pero esa 400 no men. es la actitud que toma Jacob. But that is not the attitude that he took. Ahí hay una enseñanza para nosotros. Hay veces que There is a queremos nosotros lesson tomar la there for actitud us. del viejo hombre, Sometimes we have to take the pero Dios old no man quiere que hagamos character, eso. but God doesn't Dios want quiere que for us to hagamos do las that. paces con la gente, He wants que us to make podamos peace vivir with en people, paz. that we live Es algo in que allá peace, afuera es imposible el día de hoy. that we know in today's world it's impossible out there. Estamos a punto de que haya una guerra con explosiones nucleares y todo lo It's que están about to be a hablando. war with Yo no quiero nuclear world. asustarlos. I don't want to make you afraid, Días but atrás les dije, esto no va a mejorar, cada día va a days ir de ago I peor told you en peor. it's not going to get any better, it's just going to get worse. Hay un montón de locos allá sentados en There's las a sillas ton de of gobierno, Crazy people, they're sitting endemoniados, in hermano. the government, demonic.
Pero Dios tiene el control. But God has control. ¿Cuántos lo creen? How many Dios believe? tiene todo el God control. has Así absolute que vivamos control. tranquilos y seguros, Dios So tiene let's el be control. secure that God has control. Pero entonces, volviendo a la enseñanza, So going back to the teaching, Jacob dice que envía a sus esposas, a Jacob sus sends sirvientas y a sus his hijos wife and his servants hacia and un his lugar son seguro. to a secure place. Porque él tiene temor de que su hermano le Because pueda hacer algo a él y a su familia. He's afraid that his brother is going to do something to him or his Eso es family. algo normal en el ser humano. And that's something normal in the human being. Y no es casualidad que hoy nosotros cantemos que Dios nos ha hecho que libres It's del not temor. casualty that today we sing that ¿Sí? God Porque el temor freed no us te from deja ni fear. avanzar, el temor no te deja ni buscar hacer Because las paces, fear el does temor not no te deja hacer nada. allow you to move forward or make peace or do anything. Pero el Señor vino para hacernos libres But God came to set de us todo. free from ¿Cuántos lo everything. creen? How many Somos believe? libres. We are Amén. free. Podemos Amen. darle un aplauso de verdad al Señor y creer, somos libres. We are free. ¿Ok? Ni de la trompeta nosotros tenemos temor. Not even of Pronto the trumpet we're sonará. afraid. ¿Ok? Soon it's going to sound. Espero que me entiendan, les voy a I hablar hope en you're- clave hoy. You're understanding me. Entonces vamos hacia adelante, hermanos, So sigamos let's acá. move forward. Dios nos trajo a su territorio, God brought vivamos us to his confiados en el territory. territorio Let's de live Dios. trusting in God's territory. ¿Cuántos lo pueden creer? How many can Ok. believe? Pero entonces Jacob envía a sus mujeres, a sus And so hijos, Jacob los sends pone his seguros wives, y dice que sons, se queda solo. secure, and it says that he is left alone. Y ahí en ese momento de soledad And in that moment of se le solitude, aparece un varón, un personaje. a character La appears, Biblia a no man. dice de dónde aparece, The Bible doesn't say where he solamente dice appears que from, aparece un personaje. but the Bible says that a person appears. Y empieza Jacob a tener una lucha con ese personaje. And Jacob begins to Pastor, sí, deal with eso lo that habló person. hace 2 semanas atrás, sí. Pero no sé si ustedes notaron que llega un momento en que Jacob habla con aquel I don't know if you personaje noticed that porque está a Jacob tiempo reached de a point amanecer, ya when he speaks with falta the poco character. para que amanezca. It's little time before the sunrise comes up. Y entonces Jacob le dice And Jacob says a aquel personaje to that que si character, no le da una bendición, if you don't give me a blessing, él no lo suelta. I will not let you Ese go. personaje no se puede ir. It says that the character cannot leave. Y entonces And so yo pensaba, ¿qué bendición pedía Jacob? I was thinking, what blessing did Jacob have? Porque Jacob ya tenía de todo. Because Jacob had everything. Los hermanos no se vayan a poner egoístas, pero Jacob tenía 2 mujeres, Jacob had 2 wives. I hope the men here don't get jealous. 11 chamaquitos. 11 kids. Nosotros con 2 o 3 ya no aguantamos, es que él Us tenía with 2 and 11 3, we hermanos. can't handle it. He had 11. ¿Ok? Tenía vacas, He had cows, ¿ok? Ovejas, sheep, camellos, camels. tenía de todo, hermano. He had everything. La Biblia dice que tenía oro y tenía plata. The Bible says that he had money and En el gold. mundo, en el mundo actual en el que vivimos, In the actual world that ser we un live in, ganadero, o sea, tener ganados, he's a winner ¿ok? En abundancia, in abundance, en unas grandes praderas, ¿ok? Tierras amplias, big land, ¿ok? Tener todo eso, have everything there, muchos dólares en el banco, a lot of money in the bank, caja fuerte en la casa, con oro puesto ahí en la caja, de esa caja fuerte. Security, ¿qué se dice en inglés? No me acuerdo. No sé inglés, hermano. ¿Ok? Pero tener eso el día de hoy, but having that hay today, gente que dice, yo estoy bendecido. people say that I am blessed. Y algunos por ahí se llenan su corazón y su boca de orgullo. Y dicen, yo no necesito ir a la iglesia, yo And estoy some of them bendecido. may fill their heart and mouth with, I don't need to go to church, I'm blessed. Porque hay gente que ve eso como una gran bendición. Because there's some people that see that as a great blessing. Y no estoy diciendo que no sea una bendición. And I'm not saying that it's not a blessing. Probablemente lo que no es una bendición completa. Probably it's not a Hoy vamos a complete entender un blessing. poco eso, ¿ok? I hope it's going to make, Porque Jacob está luchando con aquel because personaje Jacob is y fighting le with dice, that si tú no me character. bendices, If you don't bless no me, te vas.
you will not leave. Y entonces usted sigue leyendo ese capítulo 32, esos If you're versículos, reading that chapter y 32, tiene que caer en cuenta. and you have to take note Jacob tenía un problema que resolver that con su Jacob hermano. had a problem to resolve. En su corazón In Jacob his tenía heart, temor he had fear de que su hermano viniera y acabara con todo lo que Jacob that tenía. his brother would Aún come con sus and mujeres end y with con sus everything that he hijos. had, with his wife, with his children. Y entonces Jacob empieza a hablar con el personaje. And so Jacob begins to speak with the character. Y una de las palabras que resalta ahí en esa conversación que tiene Jacob con and- ese personaje, And one of the words that stand Es out in the dialogue that he has gracia. is thank you. No, gracia. Oh, No grace. gracia, sino gracia. Grace. Esa palabra resalta ahí en ese capítulo. That word stands out in that chapter. Jacob no merecía ser bendecido. Jacob did not deserve to be blessed. Ninguno de nosotros merecía la bendición de None of Dios. us deserve the blessing from God. Dice la Biblia, por cuanto todos The Bible says, for so everyone pecaron. sinned. Todos habíamos sido destituidos de la gracia de Dios. Everyone has been away from God's grace. Pero a Dios le plació bendecirnos. God pleased to bless us. Eso es de darle gloria a Dios, mi That hermano. it is to give glory to God. Porque Dios simplemente eligió bendecir God simply a aquel hombre llamado Jacob. wanted to bless that Antes de man que named naciera. Jacob, even before he was born. Todavía Jacob estaba en el vientre de su Jacob madre. was in his mother's womb, Y a Dios le plació and God bendecirlo. pleased to bless Se him. puede ver Génesis You can 25, see versículo Genesis 23 25, en verse adelante. 23 and forward. Ahí Dios habla con la There, mujer que es la God madre de speaks Jacob, porque ella with tiene muchos The mother of problemas Jacob, en su 'cause she has a vientre. lot of problems in her womb. En el tiempo de embarazo, In the porque time habían of dos pregnancy, criaturas dentro de ese vientre. because there was 2 children in that womb, Y una de esas criaturas era Jacob. and one of those kids was Jacob. Y el Señor le dice, And God says, el mayor the oldest servirá al menor. will serve the youngest. Y el mayor fue Esaú porque salió primero. And the oldest was Esau because he came out Y first. dice que Jacob venía agarrado del calcañal de su hermano. And it says that Jacob was grabbing his ankle. Estaba peleando por salir primero. They were fighting to come out first. Pero Dios determinó bendecir a Jacob. But God por ahí hay un determined to bless versículo donde Jacob. dice, There's a verse that says, A Jacob amé to Jacob I love, y a Esaú aborrecí. and to Esau. Y después hay que ir a estudiar eso porque eso lo pone a uno como un poquito pensativo, ¿no? Pero vamos a ver en la bendición de Jacob. But we're gonna Romanos, see yo solo le Jacob's estoy dando blessing. versículos para que usted anote. I'm just giving you Romanos verses so you can take capítulo notes. 9, versículo Romans 11 al 13. chapter 9, El verses apóstol 13. Pablo también habla de esa bendición que Dios determinó darle a Jacob. Apostle Paul also talks about that Jacob's blessing. Entonces, y de esa misma manera, And so in that same manner, en ese tiempo en que Jacob está peleando con aquel personaje, in that time that Jacob is fighting with that character, de esa misma manera Dios determina in that same manner, God determines bendecirlo to bless him con su gracia. with his grace, Para que Jacob pueda encontrarse con Esaú so that Jacob can y en meet vez de tener Esau, un problema más serio, and instead of having a more serious puedan problem, tener paz. he can have peace. ¿Cómo hace falta eso en nuestros días? How much we lack in today's world. Que la gracia de Dios That God's ilumine. grace illuminates. Escúcheme bien. Listen Que to la this. gracia de That Dios God's ilumine grace illuminates los corazones the de los hearts hombres que of están en men eminencia hoy en las naciones de la tierra. that are in today's nation and this Para que en land. vez de agarrarse a palazos y a bombazos, Instead of fighting, sí se haga real lo que un día dijo un viejito por ahí. it became true what an old man said Que back then, hayan abrazos y no balazos. that there are hugs and not Que bullets. se puedan abrazar con amor. That Que they puedan can hacer hug las with paces love, de that they verdad. can make peace, true peace. Hace falta eso.
It lacks that. Pastor, pero solo en las naciones, no, en los hogares también. Pastor, in nations, no, also in your homes. También en nuestros hogares. Also in our homes. Porque necesitamos hogares saludables. Because we need Donde el healthy padre homes tenga paz con el where hijo. the father Y la has nuera peace with tenga the paz con la children. suegra. And your mother-in-law is peace with Ay, the... eso ya me dolió, pastor. daughter-in-law. Cambiemos tema, please. Okay, Pastor, let's change the topic real quick. Necesitamos que haya paz en nuestros hogares. We need for there to be peace Que in la our gracia homes. de Dios se For manifieste en God's nuestras grace vidas. to manifest in our lives. Entonces, cuando usted sigue leyendo este So when you pasaje, se da continue reading cuenta, this Génesis passage, you capítulo realize Genesis chapter 32 que estábamos leyendo la semana 32 that we pasada. were reading last week. ¿Okay? Le dice Jacob al personaje, si no me bendices no te va. Jacob tells the character, if you don't Y bless habla me, y you're le not dice leaving. que haya gracia And it says that there is grace en la vida de mi hermano. in the life Que of my podamos brother. hacer las paces con mi hermano. Eso That es lo we que could está do the tratando de peace decirle in our lives. That is what Jacob he's al trying to tell personaje. Jacob to the character. Y el personaje le dice, ¿cómo te llamas tú? And the characters tell him, what's your name? Jacob. Jacob. Le dice, pues ya no se llamará más tu nombre Jacob. And he says, you no longer will be named Se Jacob. llamará tu nombre Israel. Your name will be Israel. ¿Ok? Y de ahí es donde hoy nosotros conocemos a la nación And that's de where Israel. we know Porque de today ahí the parten nation las Israel. 12 tribus The que 12 hacen o tribes que forman la that nación form de the Israel. nation of Israel. Y hoy debemos de orar And today que we esa should gracia pray que encontró that Jacob grace that en Jacob los found tiempos pasados, in those hoy times la back encuentren también then, aquellos que forman parte de la nación de Israel, that in today that para formed que la part of the gracia de nation Dios of Israel, los that ilumine God's grace y de illuminate verdad, them. hermanos, pueda haber paz. And truly there can be Por lo peace, menos en los días que faltan, or at least in the days para que la that are iglesia to sea come. arrebatada de sobre la faz de la tierra. Yo no sé si usted cree en el I arrebatamiento. don't Ya know if mucha you know gente ya about no the cree en el rapture. arrebatamiento. A lot of people don't Okay. believe in the rapture Lo que yo le anymore. voy a decir, What I'm going to tell you is pues ya será mi responsabilidad, what's going to Okay. be my pero responsibility. lo tengo que decir. But I have to tell Yo you. no sé si el arrebatamiento de la iglesia va a ser antes, I don't know if the rapture of the church of God is dentro going de la to be tribulación before, o in, después. or Yo no lo after sé. the tribulation. ¿Ok? I don't Pero know. de que va a haber un But arrebatamiento if de la there's, iglesia, that there is lo going to va be a a haber. rapture of the church, Yo no sé there is cuándo. going to be one. I don't know when. Estamos casi a punto de entrar a la gran tribulación We're about to enter the y great todavía como tribulation. iglesia estamos sobre la faz de la tierra. In today's church, we're still here on this earth. Y por eso muchos corazones And that's why a se lot of están hearts enfriando, are muchos becoming corazones cold. A lot se of están hearts turbando, are becoming muchos bothered. corazones están A renunciando lot of a hearts seguir are giving sirviendo a up Dios, in following God. porque por allá afuera se oyen muchas voces Because out there, there's a lot of que things todo being era said. una mentira, That all, que that todo all ha this sido is una mala a lie. interpretación de A la lot of this Escritura. has been a misinterpretation. Que Dios nos ayude, May God help que no us. caigamos en esa mentira, That we may not que fall no in nos that dejemos lie. engañar, That que we may not be continuemos tricked. sirviendo a Dios That we de todo continue to serve corazón. God wholeheartedly. ¿Cuántos me están entendiendo? How many believe? De la misma manera, Dios en algún momento In the same manner, God in one way, determinó darnos de su gracia a nosotros. God gave us his grace. ¿Ok? Y hoy vivimos bajo la gracia de Dios. And today we live under God's grace. Pero miren, But look, la pelea que tiene o el encuentro que tiene Jacob con aquel personaje que está ahí en Génesis capítulo 32, the fight that Jacob has with that character pone a Jacob places Jacob en una posición de humildad. in a humble position Donde él pide ayuda, where he asks for help, donde Jacob pide recibir de la gracia de Dios. where Jacob asks to receive God's grace. Y yo no sé si usted ha entendido bien I don't qué significa la palabra gracia. I don't know if y'all understand what the word grace means. La palabra gracia no tiene que ver The word nada con grace religiosidad. Does not have to do anything with religion. Que te quita los aretes, que te quita los That take pantalones, out que te pone the falda pants, larga, que the te pone earrings, the lengua long larga. skirt. No, nada de eso, hermanos. None of that. La palabra gracia The no word tiene nada grace que ver con eso. doesn't have to do anything with that.
2 semanas atrás les dije, 2 yo weeks ago, I entiendo, told you, I yo understand, respeto, I respect, yo creo aquello I que los believe hermanos muchas veces celan de la santidad que debe de haber en to el those altar, brothers and de la sisters that there- santidad of que the debe haber holiness that dentro there del should be territorio de within Dios. the altar Yo in entiendo God's todo eso. Créanme, church. I lo he understand all estudiado, that. lo he I've analizado studied, I've y por eso analyzed hoy it. yo soy libre I y am no soy free, esclavo del and I am- temor. Yo I no am soy not a esclavo de slave la of- religión of fear or a slave of religion, porque Cristo me hizo libre. because God made me free. Él me hizo libre. He made me free. Déjeme darme un traguito, pero de agua, ¿ok? Porque Cristo me hizo libre. Christ made me free. Entonces, esta pelea que tiene Jacob lo pone en una posición de humildad para que él pidiera protección, pidiera ayuda, Places him in a pidiera place of gracia. humility so that he ¿Ok? may ask for ¿Y help qué implica and entonces grace. gracia? So what does grace imply? Primero, First, implica salvación. it implies salvation. Jacob tenía temor porque venían Jacob 400 Was hombres scared because there was 400 men con su hermano a encontrarse con él. with his brother to meet him. En sus pensamientos probablemente pasó In his thoughts, confrontación, he probably thought pelea, confrontation, battle, destrucción, destruction, muerte. death. Por eso pidió, And that's why he Gracia. asked for grace. y gracia implica salvación. And grace implies salvation. Gracia implica Grace implies salvación salvation y bendición. and blessing. Pero bendición en todo el sentido de la palabra. But blessing in every sense of the word. Sigue leyendo los versículos de If ese you keep capítulo reading the verses of those chapter, y le dice Jacob al Señor ya hablando en una oración. and Jacob tells the Lord in a Tú prayer fuiste el que me dijiste que me You regresara told me a la casa de mi padre. to return to my father's house. Tú dijiste que You me ibas a told me proteger y me that you ibas were a going to protect bendecir. me and bless me. Y le dice, yo no merezco tanta And he bondad que says, has I hecho don't conmigo. deserve all of this that you have done with me. Pero tú dijiste But que you mi told descendencia sería como that la my arena del mar descendants que that no would se be podía like the grain contar. of sand that could not be uncount. O sea, él está apelando a las palabras que Dios habló con Jacob. So he's appealing to the words of Jacob. Entonces, And so Dios en su naturaleza. Yo quiero leer lo que escribí aquí porque God in his nature. yo I'm creo going que to read estaba what I wrote inspirado here. cuando lo escribí. I was ¿Ok? inspired when I wrote this. Escuche. Listen to this. La pelea esa pone a Jacob en un lugar de humildad That fight places Jacob in a place of para que él pudiera humbleness recibir la gracia. so that he can receive the grace. Gracia que implica Grace salvación. that implies salvation. Salvación que implica Salvation bendición that en todo el sentido de la Implies palabra. blessing in every sense of the word. Y esto no es otra cosa And this is not another thing que una that transferencia a transfer de riquezas. of richness, Dios God dando de lo que Él es giving from what he is en su naturaleza como Dios in his nature as God a un ser humano mortal to como a Jacob. mortal human being like Jacob. Cuando Dios determina darte de su gracia, When God determines to give you his grace, está determinando He is darte de lo determining que Él es en su to naturaleza give you como what Dios. he is in his nature as God. La religión nos ha enseñado mal. Religion has taught us ¿sí? bad. Nos hacen ver el sacrificio de He Cristo has Jesús en la cruz del Calvario como taught us simplemente algo ritual. As Jesus' crucifixion Algo as religioso. something, as a ritual religion. Pero eso tiene más profundidad But de lo that que has usted more y yo podemos profundity than entender from what y you creer. and I can understand. ¿Ok? Dios estaba dando de su naturaleza God was como giving Dios, from his nature as God ¿ok? A todos los mortales de la to tierra. all the mortals. Para que on todos land. nosotros los mortales de la tierra tuviéramos la bendición de poder tener vida
eterna. so that all of the human beings here on earth can have Una eternal bendición, life, una a blessing, transferencia de riqueza a en transfer of todo el richness sentido de la in palabra. all sense of the word. Yo espero que usted lo crea, I hermano. hope you believe it. ¿Sabe por qué la iglesia vive mucha escasez y You know mucho why the dolor? church Porque la lives in a iglesia lot of vive bajo hurting una and religiosidad poorness? en Because su they're mente. living a religious mindset. Yo entiendo y sé leer la Biblia y la Biblia dice: no améis el mundo y las cosas que están en el mundo. The word of God says to not love the things Pero of this ese world. mundo que está allá afuera The world that is out muchas there veces se burla de nosotros, sometimes mocks us ¿ok? Porque no hemos logrado entender la because we escritura. haven't reached to understand. Dios nos ha querido dar sobreabundancia God has been wanting to give us y nos lo ha dejado ver overabundance con su pueblo que escogió como los judíos. and given it to the Ellos people as he creen que chose fueron the llamados Jewish. para ser bendecidos They were y called ser to be cabeza blessed, y no cola, to be heads and not prestar tails, y no, o sea, prestar y no pedir prestado. to give and not to ask Y nosotros for. la iglesia, And us as a church, hay veces que no nos alcanza ni para la renta, hermano. sometimes we don't even have enough for the Y rent servimos al We mismo serve Dios to the same de los God. judíos. of the Jewish. Aquel que le dijo a Jacob: ya no te llamarás Jacob, sino ahora serás Israel. Told Jacob that he's no longer going to be named Jacob, but Israel. ¿Me están entendiendo? Are y'all understanding? ¿O estoy muy enojado? Or am I sounding too mad? Le voy a bajar un poquito el volumen. I'm going to tone it down a little bit. ¿Ok? Para mí esto que estoy hablando es muy interesante. For what I'm speaking right now, it's super Por dos interesting. razones más. For two more reasons. Porque esta historia de Jacob Because this story of Jacob, nos deja ver it lets us see una enseñanza más, uh, una lección Another- más que aprender. another lesson to learn. La primera de las cosas que nos deja ver es que Dios The desde el first thing principio that he lets us see is that God from the beginning ha querido dejarle saber al ser humano has been wanting to let humans know que la única manera de prevalecer that the only way to prevail ante la grandeza de un Dios soberano before the greatness of a sovereign God es por su gracia. is through his grace. La única manera de poder The prevalecer only way to delante de un prevail Dios before a soberano God sovereign tiene el control de todo. that has control Cuando over Él quiere everything. te cierra los pulmones y se te acabó la vida. When he wants, he can close Te your toca el lungs and end cerebro. with your life. Aquí arribita, Up here, ¡ting! ding, Y se te acabó la vida, and compadre. your life ended. Te hace así, ¡pum! Boop, Se te acabó la vida. and your life ended. ¿Qué puedes tú darle a Él para que te la extienda? What can you give to him? ¿Qué tú puedes hacer What can you do o ofrecerle or a offer to Dios God para que te conceda un lugar en su grandeza y en su so that he territorio? can give you a place in his greatness? Nada. Nothing. No hay nada, hermano. There's nothing. Jacob traía muchas cosas. Jacob brought a lot of things. Piense bien, ¿ok? Think well. Traía ganado, He brought traía goats, oro, gold. traía plata, He brought money. 11 muchachos. 11 kids. Bien podía haber ofrecido uno en sacrificio. He could have El más feíto lo matamos y se lo ofrecemos a offered a Dios. sacrifice, the ugliest O el one, más and give it to guapo, him. el más lindo. Or the most handsome, beautiful one. Pero nada que tú tengas, nada But de nothing valor that you que tú have, creas que none of the tienes value that you contigo, believe that you have, le puedes ofrecer a Dios you can offer God para que Él te dé un lugar so that he can give you en a su place territorio. in his territory. Nada. Nothing. Una de las lecciones más que aprendemos en esta One of the enseñanza lessons more that de we la learn vida in de this Jacob. teaching of Jacob's life. Nada. Nothing. Lo siguiente que aprendemos The next thing that we learn, es que hay un momento en la vida de todos los seres humanos that there is a moment in all human beings, que no importa su condición, doesn't matter their condition, sea que seas próspero,
whether you're o sea que no prosperous tengas nada, or whether you have nothing. va a llegar el momento en tu vida There's going to be a moment in your que life that te vas arrives a tener que enfrentar where o you're going to have encontrar to con confront Dios. or find God, Seas joven, whether you're young seas viejo. or old. Cuando Dios determine When que te God toca determines enfrentarte o That it's encontrarte time con to Él, confront or Él find va him, a hacer el he will proceso do the para que eso process suceda. so that happens. Cuando somos jóvenes, nosotros decimos, no, When yo we're quiero young, vivir la vida. We say, I want to live life. Yo escuché el evangelio muy I pequeño, heard the hermanos, gospel from very little, ¿ok? Pero no sabía de qué se trataba. but I didn't know what it was about. Retrocediendo un poco atrás, mi Going infancia, me back, acuerdo que my teníamos childhood, unos amiguitos I remember I had little friends que sus papás los llevaban a la iglesia. that their parents brought them to church. Y esos amiguitos nuestros, éramos Those little niños, friends, we were kids. nos hablaban del amor de Jesús. They told us about No Jesus' sabíamos love. quién era Jesús We porque no didn't know vivía who Jesus en la was. colonia. No conocíamos un Jesús en We la colonia. Didn't know of a Jesus in our cuadra. neighborhood. ¿Y In quién es today's, ese Jesús si nosotros who's no lo that conocemos? Jesus? We don't know him. Nos hablaban de Jesús. They spoke to us about Jesus. Había una maestra dominical There de was a esa iglesia Dominican que quedaba teacher ahí en la esquina que nos ofrecía dulces con that tal de que offers fuéramos a sentarnos a las clases de candies escuela dominical. so that we can sit in Sunday school. Pero no entendíamos nada en But nuestra we didn't infancia, ¿no? understand anything in our Y luego childhood. nuestro trasfondo no nos dejaba, Our background didn't allow us. porque veníamos de un trasfondo But we came from pagano, a pagan background, una familia pagana, a pagan family, disfuncional, dysfunctional, alcoholismo, alcoholic, hechicería, brujería, de todo eso se movía en nuestro witchcraft, hogar. everything moved. Los demonios cenaban ahí en la casa, The demons had almorzaban y dinner there, desayunaban ahí, lunch, que breakfast hablaban there. con nosotros. They spoke with us. Pastor, sí, hermano. Pastor, yes. Yo sé muchas cosas que usted no sabe, I know a lot of things that y'all may not know por la gracia de Dios. because of God's grace. Pero entonces And so llega el momento en que tú te vas a tener que quedar solo. there's going to be a moment where you're going to have to be alone. No va a haber riqueza, no va a There's haber not gonna oro, be no va a haber richness, plata, no va a there's not haber gonna mujer, be no van a gold, haber hijos. woman, Tú y child, Dios you solo. and God alone. ¿Sí? Y cuando hay amor, hermano, uno quiere andar con la pareja para todos lados. And when there is love, you want to be with your partner in all places. Hasta uno habla ahí con la esposa, el día que yo me muera de pronto, pues no te quedes, vete conmigo. Y no, dice You're ella, speaking with your wife the day that I que te die. vaya bien si tú te vas Don't let me go primero. alone. Come with me. Ay, ay, ay. Pero no, hermano, But no, volviendo a la seriedad del asunto, Coming cuando to te the toque que seriousness, encontrarte con Dios, when it's será time to meet with solo. God, it will be alone. No va a estar mamá, There's not going to be mom, no va a estar papá, no dad. no van a estar los amigos, Your friends are not no going to van be a estar there. los hermanos, The brothers and sisters of Christ are not going to be Nada. there. Nothing. tú y Dios solo. You and God alone. Esa es la otra enseñanza que That's encuentras ahí en la vida de Jacob. The other teaching that we ¿Hacia see in dónde se Jacob's life. dirigía Jacob? To where was Hacia la Jacob casa going? del Padre. To God's house. Y todo esto de iglesia y And de la all of this salvación y of de la church gracia de and Dios y de la congregation, bendición God's de la grace vida eterna and the no blessing of tiene eternal más life. que ver que con el momento en que tú te encuentres a sola con Dios. Has nothing to do with the moment that you are alone when meet with God. Entiéndame, hermano, no se me ofenda ninguno. Don't become No tiene offended. nada que ver con faldas It doesn't largas, have to faldas deal with long cortas, aretes, skirts, short pintura, skirts, earrings. nada de eso, hermano. None of that. Tiene que ver que te hayas encontrado en It has algún to momento Deal con with the su moment gracia. when you're alone and meet with His Que grace. hayas hallado That you gracia Have ante los ojos de obtained Dios. grace before God. Y en tu caminar And in en your esta walk tierra te in hayan this dado earth, la That oportunidad you have given yourself the opportunity de encontrarte to con el meet dador de la gracia, with the giver of grace que nosotros conocemos como Jesús that we know de as Nazaret, Jesus of Nazareth, el Mesías,
the eterno Messiah. y redentor. Den el aplauso al Señor. ¿Sabe por qué le traigo este tema? Porque estoy hablando know why de I una give this topic? transferencia que Dios Because va a dar. The transference that God is going to Pero si give. no anticipo But if I don't anticipate de que primero that first, tiene que haber humildad en tu corazón. there has to be humbleness in your heart. La humildad te va a llevar a reconocer que necesitas Humbleness de la gracia de Dios. Gonna make you recognize of God's Porque el grace. hombre más que dinero Because the y man more than posesiones money económicas and y economic posesiones en position esta tierra, and position más in this que earth, eso, more than that, necesita you la need gracia de Dios. grace of God. Entonces, si te encuentras con su gracia, So vas if a you meet tener with la his grace, humildad you're going to have the humbleness de reconocer to recognize que de verdad necesitas a Dios. that you truly need God. Entonces, cuando ya Dios ve esos puntos y esas actitudes So en when ti, God sees those attitudes in you, Dios dice, está preparado para la bendición. God then says he is prepared for the blessing. Tiene un corazón humilde. He has a humble heart. Y entonces viene la transferencia. And so then the transference Yo te comes. decía, lo que has recibido hasta hoy What you es have una received chispita de bendición. up till today is a little bit of speck of the blessing. Pero Dios te está preparando para que God is tú preparing you tengas la capacidad so that you have the capacity de reconocer to recognize que es mucho mejor ser humilde much. It's way better to be humble antes que ser rico. before being rich, Porque la humildad te va a acercar a la gracia de because Dios. humbleness is going to make you come near to God's grace. No sé si usted ha meditado un poquito en la vida de Salomón. I don't know if you meditated in Él se acerca a Dios y le dice, dame sabiduría give me wisdom para guiar este pueblo. to guide your people. Dios vio la humildad del corazón de Salomón en ese instante. God saw his humility in his heart in that moment. Halló gracia Salomón ante los ojos de Dios. There was grace in God's eyes from him. Y entonces Dios determinó no solamente darle So, sabiduría, God determined not just gives him sino que wisdom, una transferencia de but a abundancia para él. transference of abundance to him. ¿Te ve? Do you see? ¿Hasta dónde nos lleva la humildad cuando To nos where encontramos con la humbleness gracia? Leads us when we meet the grace. Hoy yo sé que están algunos de ustedes, ay Señor, hoy sí que tengo que tirar todo este orgullo que I tenía know en mi some corazón. of y'all today de that I que have yo to soy take away cristiano y el all Dios this mío pride in pelea my la heart. batalla. that I'm Christian, I fight these battles. Hoy tenemos que bajar We have to la come cabeza step y down decir, Señor, me and equivoqué. say, God, Es por tu gracia. it is because of your grace. Si mi hogar se puede reconstruir, If my house es por tu can be gracia. reconstructed, it's because of your Si mi grace. familia se If my levanta y family empieza a conquistar starts territorio, Señor, conquering es por tu territory, gracia. it's because of your Si grace. mis hijos van If a my ser kids bendecidos y are going to be reconocidos en blessed esta and nación y en recognized esta in this tierra nation, como in this hombres y land, mujeres de as bien, men and va a women ser of por good, tu it is gracia. because of your No por la grace. universidad Not a la because que of the vayan, university no por that el they go to, conocimiento de not because letra of que the tengan, knowledge sino or por that tu they enter, gracia. but because of God's grace. La gracia nos puede llevar muy lejos, hermano. The grace can lead us to many great things. Pero si no la aprovechamos But ahora if we que don't take todavía advantage está of now, para nosotros, perdone lo que le voy a decir, pero forgive lo me que for nos va what a I'm llevar gonna va a say. ser la desgracia, hermanos. But it's going to lead to disgraceness. Podemos terminar peor de lo que estamos. We can end up even much more worse than what we are now. Así que aprovechemos la gracia. So take advantage of grace. Aprovechemos el momento. Take advantage of the moment. 3 minutos para terminar. Cuando el hombre
se encuentra con Cristo. When the man encounters with Christ, La humildad te acerca a la gracia. the humbleness gets you near to grace. Creo que todos hemos entendido que Dios quiere bendecir I think al ser all of humano. us understood that God wants to bless humans. Y por eso Dios está tratando con todos los seres humanos en And esta that's why tierra. God is dealing with all these human beings in this earth. 2 semanas atrás les dije 2 weeks algo. ago, I told you Una something. cosa es tentación One thing is y la otra temptation, cosa es proceso. and another thing is a process. Y lo que el mundo está atravesando ahora mismo es And un what the world is proceso. going through is a process. Hogares enteros están atravesando por un proceso Homes are going through a process donde Dios está tratando de llevar al ser humano a tener humildad en su where corazón. God is leading people to be humbled in their heart. Porque la humildad te hace reconocer Because que tú humbleness necesitas a Dios Is you en recognizing that you todas need las God decisiones que tengas in que tomar all the en tu decisions vida. that you have to take or make in your Escúcheme life. bien. Listen to me well. Tú no necesitas al gobierno para que You te don't diga need the qué tienes government que hacer. to tell Tú you what to necesitas do. es a What you Dios need y is su God palabra and para His que te word dirija tus so that He pasos guides y la your path determinación de and tus illuminates acciones. to the nation. Porque seas demócrata o seas Whether you're republicano, Democrat cuando or se te ocurre Republican, hacer mal, no when te it pones a occurs for pensar you en to tu do partido. bad, Lo haces you don't y think about your se party. acabó. You do it. Iba a decir otras cosas, pero no se iba a oír bien. I was going to say other things, but it wasn't going to sound good. Pero cuando tú sabes que necesitas a Dios But when you realize that you need y God quieres hacer algo and you want to do o haces something or algo do something que sabes que no es correcto that ante la you know presencia that del is Dios que not correct sirves, in front of God's presence, hay algo que llega a tu corazón. there's something that reaches your ¿A heart. cuánto les ha pasado eso? How many have occurred? A todos, ¿verdad? Everyone, right? Por lo menos a la mayoría. Ay, At no, least pastor, the yo soy majority. holy. No, Pastor, I'm a holy, santo. Entonces, primero que necesitas a Dios So the first thing that you para need is todas las cosas en God tu is vida. for all of the things. Y luego And que debes tener en gran estima then you should have in great a tu prójimo. to your neighbor. Cuando tú tienes un encuentro con la gracia de Dios, When you have an encounter with God's en el grace, caso nuestro es que in our case, nos dan la oportunidad de encontrarnos con Cristo Jesús, giving the opportunity to el see dador God, de la gracia. the giver of life, Él nos lleva a tener un entendimiento más claro. He gives us a much more clear Lo que understanding. yo hoy recibí, que es el perdón, What I received today is the también lo forgiveness. necesita mi hermano, Also, my brother needs mi it. prójimo, My neighbor, aquel que a veces se pelea conmigo, the one who sometimes fights aquel with que a me, veces me hace la vida imposible. the one who makes my life Puede ser impossible, la que duerme a tu lado It o could el be que the duerme one a tu lado. who sleeps to your side. Necesita de la gracia de Dios. You need God's grace. Y tú que ya conoces eso, And you that already know that, debes de entender que tienes que tener en gran estima a tu prójimo. you have to understand that you have to value your neighbor good. Volviendo a la vida de Jacob, Jacob no le dice al personaje aquel, dame la sabiduría para cómo yo matara a Esaú. Going to Jacob, Jacob didn't say, give me No the le wisdom dice how to eso. kill Esau. He Le didn't tell dice, that the character Permítame, He said, mi "Allow Señor, me, hallar gracia to obtain ante los grace ojos de mi hermano. between the eyes of my brother. ¿Y sabe qué es gracia, verdad? And you know what's grace? Salvación Salvation y bendición. and blessing. Eso fue lo que le dijo That's what he was told. Jacob Jacob, a aquel personaje. to that character, Que yo pueda encontrar gracia that I may find en los grace ojos de Esaú. in Esau's eyes. Y a veces es lo que nosotros necesitamos. And sometimes that's La what we gracia need. que Dios nos dio,
the poderla grace that llevar a God otros. gave us to Yo give it, escuché bring un it to poquito el others. mensaje del hermano Carlos, la importancia The de importance llevar to el carry, mensaje to bring the del message evangelio. of the gospel. Y eso es la importancia de que tú lleves el mensaje de la gracia de Dios al que la necesita. Hay muchas sillas vacías. Son 2 o 3 años que vamos a entrar a este equipo ya aquí. Tenemos que ir para adelante, hermanos. ¿Okay? Si vamos en busca de algo más cómodo, no puede ser más pequeño. ¿Okay? No puede ser diferente. Si no, ¿para qué nos vamos? ¿Okay? Pastor, ¿qué está diciendo? Ay, 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 ay. Mucho trabajo por hacer. ¿Cuántos lo creen? Voy a detenerme ahí porque la otra semana, si Dios me lo permite, quiero hablar de qué es pasar tiempo a solas con Dios. Ya lo toqué una vez tiempo atrás, pero creo que hoy Dios me ha ido mostrando algunas otras cosas que necesito compartirlas con ustedes. Porque ese momento que Jacob pasa a solas con aquel personaje, que a nosotros, por lo menos a mí, me transportó en un instante los momentos en que tú te encuentras con Jesús. Pastor, ¿y usted ha visto a Jesús cara a cara? No, hermanos. Tus momentos de intimidad, de oración, de lectura de la palabra. Cuando estás ahí a solas, no está la iglesia, no están tus hijos, no está tu esposa, tu esposo, no está nadie que te estorbe por un instante, perdón la expresión, pero no están ellos para estorbar tu relación con Él, tu conversación con Él. Yo aprecio mucho y creo aquello que los hermanos dicen, conferencistas, no como matrimonios, como pareja, tómense de la mano, entren al cuarto, oren al Señor, pídanle juntos, oren en oración. Sí, está bien, pero hay un momento en que tú no necesitas a la esposa ni al esposo. Tienes que estar tú y él solo, solo. Imagínate, si te cuesta traer al marido a la iglesia, te va a costar un hilo llevarlo al cuarto de oración, hermano. Pastor, ¿qué es un hilo? Es un hilo. Cuando uno ya está cieguito, ya como aquel que les conté, y quiere enhebrar una aguja y uno está ahí. Así te va a costar llevarlo al cuarto de oración. No lo has podido traer a la iglesia. El cuarto de oración se entra solo. Solo. Y no como dice Marisela, solo con mi soledad, no, solo. Solo, tú y el Señor, solo. Pastor, ¿y por qué habla? Porque yo escuchaba a Marisela cuando andaba en el mundo, hermano. Yo conozco ese territorio, que nací con alas y todo. No, eso es mentira de la gente. Oh, que yo nací en un hogar cristiano, qué bueno, pero tus amigos tal vez no son cristianos y ya el merenguito por ahí de vez en cuando. Ya viene la Navidad. Ya los puse a reír, ya vieron. Pónganse de pie. La otra semana continúo. Porque Dios al que servimos es un Dios alegre, es un Dios bueno, un Dios que te brinda gracia, que te brinda misericordia, que te brinda bondad, que te da salud cuando la necesitas. Créame, Dios es el que te ayuda aún a poder tú pagar tus biles, tu renta. Él es el proveedor de todo. Lo que pasa es que a veces somos muy orgullosos y no queremos rendir nuestro corazón y nuestras necesidades a Él.
Hoy quiero invitar, si hay alguno entre nosotros que dice, pastor, yo quiero experimentar esa gracia. He asistido a la iglesia, tengo años viniendo a la iglesia, pero no había escuchado que la gracia no es religión. La gracia tiene que ver con salvación. Y de ahí depende mi bendición. Yo te hago una invitación al altar a que le rindas hoy tu corazón al dador de la gracia, a Jesús el Señor. Que puedas cantar junto con nosotros. Yo ya no soy en toda voz del temor. Yo soy hijo de Dios. Quiero que me ayudes a cantar. Y si tú sientes que Dios habló a tu corazón antes de irnos,